Pues la verdad, muchas gracias, un privilegio estar aquí en esta mañana. A Ricard le conozco de hace muchísimos años que colaboramos juntos en la ET, así que de manera secundaria, digamos, tengo alguna referencia vuestra de tanto en tanto. Pues en esta mañana quería empezar comentándoos un poco de algo que Katy y yo, y de hecho el marido de Claire, Jonathan, que hasta apenas el 2022 ni figuraba como acepción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Es que somos pajareros. Diccionario de la Real Academia, actualización 2022, dice lo siguiente: dicho de una persona aficionada a los pájaros, especialmente su observación en el ambiente natural. Ahora bien, igual alguno dirá: ¿y qué tiene eso de especial? Pues yo también veo pájaros en su ambiente natural. Pues la diferencia está en una cierta intencionalidad. Para nosotros, es decir, para Katy y para mí, esto ha supuesto un avistamiento formal de justo más de 620 especies en 10 países diferentes, recopilados en 915 listas a lo largo de los últimos 11 años. Así que ya veis, hay quienes ven pájaros y hay quienes observan pájaros. El último que acabamos de agregar a nuestra lista de vida fue una reinita de Townsend en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Y el primero que pusimos en la lista fue la urraca común, cuyo nombre científico me hace muchísima gracia: pica pica. Ahora bien, ¿por qué menciono todo esto? ¿Y qué tiene que ver con el salmo que consideraremos juntos esta mañana? Pues lo menciono porque cuando Katy y yo observamos aves, y a mayores cuando estudiamos aves, su estructura, su comportamiento, su distribución, vemos diseño por donde quiera que miremos. Sin embargo, en casi toda la literatura existente impera la perspectiva evolucionista materialista, es decir, que toda esa maravilla de vuelo y de color no está allí por intención, sino en última instancia por puro accidente. Lo que nosotros vemos y lo que ven los otros son los mismos fenómenos, pero desde perspectivas muy diferentes. Nosotros vemos la mano de un diseñador inteligente al contemplar los prodigios estructurales de una sencilla pluma. Otros, sin embargo, ven la fortuita casualidad de la adaptación ciega. Y aun así, escribiendo sobre la humilde pluma, un artículo del National Geographic la denomina, y fijaros en la expresión, una maravilla de bioingeniería. Otro autor, hablando sobre otras cuestiones de la naturaleza, y fijaros nuevamente en la expresión, habla del milagro de la evolución. Aún sin querer, no le queda otra que servirse del lenguaje de lo trascendental para describir lo que entiende es meramente algo material. Ahora bien,
¿Por qué comento estas cosas? Pues porque nuestro salmo, que vamos a considerar en esta mañana, es una que nos habla de la naturaleza. De hecho, es uno de los 5 salmos en nuestras Biblias que hablan de la naturaleza. Y el salmista, al expresar lo que ve, usa lenguaje que nos podría llevar a pensar que es una persona con una visión, digamos, estupendamente poética, pero lastimosamente primitiva. Que es una persona precientífica, que por bonitos que sean los sentimientos, realmente no sabe cómo funciona el mundo natural y por eso describe los fenómenos que presencia en términos deificados. Ahora, evidentemente, escribiendo su salmo 1000 años antes de Cristo, es nuestro salmista por definición una persona precientífica. La revolución científica, con todos sus avances respecto a nuestro conocimiento del universo material, no se va a dar todavía por otros 2700 años. Aun así, nuestro salmista, yo creo, ve mejor de lo que puede parecer a primera vista. Porque hay quien ve y quien observa. Nuestro salmo, como ya se ha dicho, es el Salmo 29. Leeré el salmo según la versión internacional, versión peninsular, que aparecerá en pantalla. Tributad al Señor, seres celestes. Tributad al Señor la gloria y el poder. Tributad al Señor la gloria que merece su nombre. Postraos ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan, gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Si echamos una vista rápida sobre el Salmo, podemos ver que tiene una estructura bastante sencilla de 3 partes. Los versículos 1 y 2 son un llamamiento a la adoración. Los versículos 3 al 9, una descripción de la soberanía de Dios sobre la naturaleza al contemplar una tormenta. Y los versículos 10 al 11, una afirmación del gobierno de Dios y en función de eso, de su cuidado por su pueblo. Pero profundicemos un poco en nuestro pasaje. Pues, ¿qué vemos en los primeros 2 versículos? Claramente, como hemos señalado, es un llamamiento a la adoración. Y vemos que las exhortaciones a alabar aparecen 4 veces. Y en los 2 verbos empleados podemos ver 2 aspectos capitales de la verdadera adoración. En el primero, alabar o tributar, está la acción mental y luego elocutiva de reconocer y por tanto atribuir o declarar la grandeza de Dios. En el segundo, adorar o postrar, está la idea volitiva de someternos a la soberanía y la voluntad de Dios. Y los 2 aspectos son vitales. De poco sirve afirmar la grandeza de Dios
si no me someto a Él? Luego se dice, ¿quiénes tienen que alabar? Menciona directamente a los seres celestiales, o en otras versiones, los hijos de Dios, que entendemos normalmente se refiere a los ángeles, que de manera interesantísima es una invitación de parte de los congregantes que entonan el Salmo a que el séquito celestial se una a ellos en tributarle gloria a Dios. Pero cuando lo piensas, ¿no os parece un poco gracioso? A fin de cuentas, ¿dónde se alaba a Dios como Él se merece? ¿Dónde se hace su voluntad sin poner pegas? Es en el cielo, no en la tierra. Pero en definitiva, estos dos versículos resultan ser un llamamiento a que todo ser con aliento de Dios alabe a Dios. Luego se mencionan algunos de los motivos por los que se alaba a Dios. Primero, que Dios es un Dios de poder y de gloria. También el nombre, o dicho de otra manera, la misma esencia de Dios es gloriosa. Finalmente, en la segunda línea del versículo 2, puede entenderse de un par de maneras relacionadas y nuestras traducciones reflejan una idea u otra. Puede referirse al esplendor de Dios mismo o al esplendoroso atuendo que debían llevar los que le adoran, o al lugar donde dicho atuendo se llevaba y a la majestad que se manifestaba allí en ese lugar de manera especial, es decir, en su santuario. En todo caso, las tres ideas guardan una relación evidente entre sí. Lo que exige vestimentas especiales o hace que el santuario sea majestuoso es la presencia del Dios Santísimo que llena toda la creación con su esplendor. Y curiosamente, cuando uno piensa en el santuario de Dios, podría pensar exclusivamente en una estructura, como por ejemplo el tabernáculo o el templo, que se vuelve a mencionar explícitamente en el versículo 9. Pero si uno profundiza en la presentación completa que la Biblia hace de la idea de templo, resulta ser un concepto que va desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, y que el templo como tal no era más que una pequeña maqueta del universo entero que sirve como santuario para el Dios que lo llena todo con su gloria. Era el punto de encuentro entre el Creador y la criatura. Era el lugar por excelencia de la adoración. Y por consiguiente, según esta línea de la teología bíblica, resulta bastante natural trazar un vínculo entre el santuario y la creación en el marco de la adoración al Dios cuya gloria se manifiesta en la naturaleza y en todo el cosmos. Los versículos de apertura de este salmo, en definitiva, nos convocan a la adoración. Y en dos sentidos relacionados, como decíamos. Primero, en la actividad mental y declarativa de reconocer y proclamar la grandeza de Dios. Y segundo, en la actividad volutiva de sumisión a la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto se podría decir de nosotros que estos dos aspectos nos caracterizan? Que reconocemos y proclamamos la grandeza de Dios y que nos sometemos a la soberanía de Dios. Pero continuemos a la segunda sección de nuestro salmo, los versículos 3 al 9. Y desde luego, para mí, es la sección más curiosa del salmo.
con unas imágenes muy llamativas, se nos describe la voz de Dios en medio de una tormenta. En los versículos 3 y 4, con la descripción del trueno sobre el extenso mar. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. Después sigue con los versículos 5 y 6, que hablan de los efectos del viento sobre los árboles y sobre bosques enteros. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. Los versículos 7 al 9 nos presentan relámpagos y el replicar de los relámpagos sobre desiertos y bosques que acaban ardiendo o arrasados por el viento. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. Y finalmente el versículo 9b enfatiza el efecto de todo esto sobre los fieles. Todos adoran a Dios. En su templo, todos gritan gloria. Pero quizás para nosotros, formados ya en la era científica, no deja de ser, aunque poética, un tanto extraño describir la actuación de Dios en estos términos, ¿verdad? Lo curioso de toda esta sección es que casi parece como que se le identifica a Dios con la tormenta. Es decir, volviendo sobre algunos de los temas que comentábamos al principio, que el salmista aquí parece evidenciar una cosmovisión, digamos, un tanto primitiva. Bien porque parece deificar la tormenta de tal manera que al Señor se le presenta como el Dios de las tormentas, como habría sido el caso de la idea que se tenía antiguamente de Zeus o de Thor. Y si no eso, como mínimo, parece que se presenta una implicación estrecha de Dios con estos fenómenos naturales, una que no entiende que existen leyes naturales que explican el desarrollo de una tormenta sin tener que acudir a la intervención divina. Y en todo este entramado de reflexiones hay un par de asuntos, yo creo, muy interesantes a destacar. Porque el hecho es que este salmo no fue escrito en nuestros tiempos y contexto, sino en aquellos tiempos y contexto. Y por consiguiente, para situarnos mínimamente, tenemos que entender algo que probablemente a la mayoría de nosotros ni se nos ha pasado por la cabeza al venir aquí esta mañana. Algo que posiblemente tenía mucho que ver incluso con el motivo por el que este salmo se escribió. Se trata de la polémica contra el dios cananeo Baal. Si haces memoria de tu conocimiento del Antiguo Testamento, te acordarás que el dios Baal figura como constante tropiezo para el pueblo de Israel desde el momento que salen de Egipto. Claro, hay que tener en cuenta que los israelitas tenían que ser monoteístas, en un contexto donde todas las otras culturas eran politeístas. Pues en el panteón de los dioses cananeos, este Baal llegó a ser el jefe. Baal era el dios del trueno y la tormenta, el dios que controlaba el viento y el tiempo. Vamos, que antes que Thor, antes que Zeus, el dios de relámpago, trueno, tormenta y portador de lluvia era Baal. Ahora, evidentemente, todavía le hace falta pasar por Hollywood para que le asesoren la imagen. Y desde luego nosotros vemos esta estatuilla
y nos cuesta ver el atractivo. Pero es importantísimo entender que esa era la cosmovisión reinante en aquellos tiempos. Y cuando toda la cultura alrededor de tuyo te dice que si no rindes honor al Dios que controla tal o cual cosa, la vida te irá mal, cuesta actuar de otra manera. Y Baal era el Dios que controlaba las lluvias. Y el salmista, perfectamente consciente de esta atribución, así que recoge la idea de una tormenta para afirmar que es el Dios de Israel que tiene el control sobre la naturaleza y no Baal. Y puntualicemos que la cosmovisión bíblica, a diferencia de estas cosmovisiones politeístas primitivas, no es una que identifica a Dios con los fenómenos de la naturaleza. Más bien a Dios siempre se le ve como creador y por consiguiente diferente, aparte de aquello que ha creado. Implicado en su creación, desde luego, pero diferenciable de su creación y sobre esa creación. De hecho, fijaros las veces que en nuestro pasaje expresamente se destaca a Dios que está sobre los fenómenos descritos. En el versículo 3, 2 veces, la voz del Señor está sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas impetuosas. Versículo 10, el Señor tiene su trono sobre las lluvias. Al Dios de la Biblia no se le puede limitar a la tormenta. El Señor está encima de ello y existe más allá de ello. Él es otro, aparte, sobre. Pero hay al menos un aspecto más a resaltar en esta descripción que tiene una importancia especial, yo creo, en su contexto original. Porque en toda esta descripción también se ve el poderío de Dios y de que no tiene rival alguno. En la mitología cananea, el dios Yam era el dios caótico de las grandes aguas. Baal vence a Yam para así traer lluvias a la tierra. El versículo 3, por consiguiente, no solo describe la voz potente de Dios sobre las aguas, sino que alude, para quienes estaban ambientados en aquella cosmovisión, a Dios como victorioso sobre el caos de las aguas. Es más, los versículos 5 al 6 se sirven de dos de las metáforas de poderío regional, siendo los fuertes cedros del Líbano y las formidables montañas de la región del norte. Pero Dios hace añicos a ambas cosas. Y el Salmo continúa con otras descripciones semejantes que apuntan a la fuerza irresistible, arrasadora de Dios. Y estos detalles nos obligan a pensar que más que un mero salmo de la naturaleza a secas, es un himno de victoria. Y a raíz de esta observación es aleccionador pensar unos momentos en aquel famoso encuentro entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. ¿Cuál era allí la duda a resolver? ¿No era quién era el Dios verdadero? Primera de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal, seguidle a él. Y en aquel duelo, no era solo cuestión de si Baal o Dios era capaz de enviar fuego sobre el holocausto. También estaba en juego quién controlaba la provisión de lluvia y así poder acabar con la sequía que había arruinado la tierra.
Y por lo tanto, a efectos de lo que venimos hablando, ¿cuál fue el desenlace de la victoria de Dios? Pues una tormenta potente que vino desde el mar. ¿Verdad que hay muchos parecidos con nuestro salmo? A veces yo creo podemos tener una idea más bien descontextualizada, no solo de los salmos, sino de muchos textos bíblicos. Como que aparecieron por inspiración divina, que sí, enteramente, pero de manera algo etérea, desvinculadas del mundo real y de las ideas y del día a día de la gente real que vivía en aquellos tiempos. Nada más lejos de la verdad. Incluso, como destacan varios comentaristas, queda bastante claro en la historia de Israel que les resultaba ser una tentación constante a los hebreos acudir a la religión de Baal en lugar de confiar en el Señor. Si tu supervivencia como agricultor depende de las lluvias, ¿acudirás al Dios de la tormenta o confiarás en el Dios de Israel? De modo similar, nosotros también vivimos en un mundo con determinadas maneras de entender nuestro entorno. Como cultura occidental somos muy dados a confiar en la ciencia, la medicina, nuestra tecnología moderna para solucionar toda suerte de problema que tenemos en la vida. Y la verdad, lo que tenemos a nuestra disposición hoy en día es fantástico. Yo, la verdad, no cambiaría sitios con Salomón. Es que lo que tenemos es una maravilla. Pero tampoco explica todo ni controla todo. Pero nuestra cultura, por defecto, nos llevaría a confiar exclusivamente en aquellas cosas, cuando nosotros debemos mantener siempre la óptica de quién realmente está por encima de todo y controla todo. Pregunta para reflexionar. Si piensas en tu día a día, ¿hasta qué punto está condicionada tu manera de entender y funcionar a nivel práctico en el mundo por la cosmovisión reinante o por una óptica que integra todos los avances reales de la ciencia dentro del marco de una cosmovisión auténticamente bíblica? Y en todo esto, a mi parecer, también hay otro reto muy real. Nuestros hijos pasan horas y horas cada día con la cosmovisión reinante. En la escuela, ante el televisor, con los amigos. Y esto seguro que deja su huella. ¿Qué medidas tomamos para equilibrar sus perspectivas? Seguro que incorporarlos en la vida de la Iglesia es de capital importancia. Pero también es importante el papel fundamental que tenemos en casa. Y si quizás no te ves adecuadamente formado para dialogar sobre ellos, sobre estos asuntos, te invito, por ejemplo, a leer un Antonio Cruz que, junto con Juan Valdés, acaba de publicar un manual de apologética titulado 100 preguntas sobre Dios, que ofrece respuestas a toda una serie de cuestiones difíciles de diferente índole. O, por ejemplo, un Donald Carson, cuyo libro El Dios que está presente es una magnífica presentación de la creencia y el comportamiento cristiano. Pero en la lucha por la mente y la lealtad de nuestros hijos, ¿quién
llevará a la victoria? ¿La cosmovisión reinante del momento o una fe en Dios razonada y razonable? Finalmente, nuestro salmo, en los versículos 10 al 11, lleva el tema a su conclusión. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Y aquí, en una secuencia de menos a más, el salmista afirma en el versículo 10 que Dios no solo gobierna en los aguaceros, sino que su gobierno es absoluto. Gobierna como Rey eterno. Y sin argumentarlo de forma explícita, en el versículo 11 saca la conclusión. Un Dios tan grande es capaz de obrar a favor de los suyos, dándoles fuerza y paz. Y si nos preguntáramos sobre la relación entre un Dios poderoso sobre la naturaleza y un Dios cariñoso que cuida de su pueblo, en este salmo quizás está en algo que no es tan evidente en la traducción que venimos empleando hasta aquí. Porque donde aparece en la traducción referencias al Señor, en hebreo 18 veces aparece Yahvé o Jehová. Es decir, el nombre personal del pacto de Dios con Israel. El nombre que hace referencia a la relación que Dios tiene con su pueblo. Y por eso algunas versiones ponen Señor todo en mayúsculas para resaltar este hecho. El asunto es que no hablamos de un Dios cualquiera, poderoso pero distante, sino poderoso y cercano, que además ha entrado en relación con nosotros. Un Dios presente en su creación, pero próximo a su pueblo. Un Dios que, llegado al Nuevo Testamento, vemos capaz de encarnarse para así proveer el rescate más costoso para una humanidad rebelde e incapaz de rescatarse a sí mismo. El Dios excelso y poderoso es a la vez cercano y tierno, y quiere cuidar de los suyos, hasta el punto de ofrecer su misma vida para poder hacerlo. En nuestro salmo quizás no veamos una relación necesaria entre las tres secciones principales. Una invitación a la alabanza, una descripción del poder victorioso de Dios por medio de una tormenta y una afirmación del cuidado de Dios por su pueblo. Pero es curioso, al igual que vemos un paralelo muy sugerente entre nuestro salmo y aquel episodio de Elías en el Monte Carmelo, también hay un paralelo muy interesante con un suceso bien conocido en la vida de Jesús, que ya se mencionó esta mañana. En Marcos capítulo 4. Lo tenemos bien en mente, ¿verdad? Jesús y sus discípulos están cruzando el mar de Galilea de noche y se desata una impresionante tormenta. Y están a punto de ahogarse. Despiertan a Jesús y él se vuelve hacia el viento y el mar y levanta la voz y dice: silencio, enmudece. La reacción de los discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo veo en esta historia las mismas tres ideas de nuestro salmo, pero en orden inverso. Al cuidar por sus discípulos, Jesús muestra su soberanía sobre la naturaleza, y esto provoca adoración atónita. Y todo esto me lleva a preguntar en esta mañana: ¿quién gobierna el mundo?
¿quién gobierna tu mundo? ¿Qué cosas te desconciertan y te mantienen despiertos de noche? ¿Eres capaz de confiar en el control de Dios y de fiarte de Él cuando dice que cuida de ti? Y con esa certeza, te vuelves hacia Él en admiración y adoración. Comenzamos nuestra reflexión hablando de cómo vemos el mundo y la naturaleza que nos rodea. Y me gustaría concluir volviendo a ello para enmarcar todo lo que hemos visto esta mañana dentro de una reflexión quizás un poco más filosófica. Y es que a los creyentes a veces se nos tacha de ingenuos, personas que por ser incapaces de afrontar la dura realidad de un universo frío e impersonal, optamos por creer que hay un alguien allí que lo ha creado todo. Pero de la misma manera que se puede alegar que hay personas que por ser incapaces de afrontar la realidad de un Dios soberano y santo, a quien tienen que rendir cuentas, no están dispuestos a admitir las evidencias a favor de un universo diseñado. Que la pura verdad es que la evidencia científica admite más que una única lectura reduccionista. Es más, yo entiendo que la cosmología ha dado ciertos giros interesantes para quienes están dispuestos a considerarlos. Es que hace siglos la cosmovisión reinante, como sabéis, era geocéntrica, es decir, que el universo giraba en torno al planeta Tierra. Luego, con la llamada revolución copernicana, la cosmovisión reinante pasó a ser heliocéntrica, al darnos cuenta que el Sol no giraba en torno a la Tierra, sino al revés. Y con el paso de los siglos y telescopios cada vez mejores, nos hemos dado cuenta que ni el Sol es el centro, sino que el universo es espectacularmente enorme y que incluso nuestro mismo sistema solar es una mera mota de polvo en un rincón del universo. Y aquí es donde se han afincado algunas de las voces más críticas de la fe y, por cierto, las voces que suelen recibir casi toda la atención mediática. Desde luego que hay astrónomos ateos y filósofos ateos, pero también los hay creyentes. Como por ejemplo el célebre filósofo ateo en su momento, Antony Flew, que al final de su vida rebatió todos sus anteriores argumentos y se volvió creyente en Dios y publicó un libro titulado Dios sí existe. O como John Lennox, que la FIEIDE tuvo como conferenciante en su 50 aniversario. Me tocó ir a buscarlo al aeropuerto cuando él llegó a Barcelona y en el coche me comentó que acababa de venir de un debate contra un tal Richard Dawkins, una de las voces más mediáticas de lo que ahora se conoce como el nuevo ateísmo. Y Lennox me comentó en el coche que estaba bastante contento con cómo le había ido el debate, cosa que me dio a entender que a Dawkins le había dejado un poco tocado. Pero claro, si tú vas a cualquier librería normal en Barcelona, encuentras los libros de Dawkins, pero no encontrarás los libros de Lennox. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta cuestionar su cosmovisión. Pero el hecho es que cuanto más profundo uno mira, más ve. Y la verdad es que existen muchas evidencias para una cosmovisión teísta. Porque del geocentrismo pasamos al heliocentrismo para luego pasar al galactocentrismo y finalmente al modelo actual en el que desde un Big Bang ahora tenemos un universo acéntrico que se expande rápidamente.
Pero en medio de todo este desarrollo de conocimiento hay muchas voces que han señalado una realidad que llama la atención. Nuestro planeta. Sí, el planeta Tierra. Y esto no es para dar marcha atrás a la ciencia y volver al geocentrismo, sino para destacar algo singular. Nuestro planeta es diferente. De hecho, sin ir más allá, hace 2 años, Katy y yo vimos una serie de National Geographic presentada por Will Smith, titulado, en inglés, One Strange Rock. Traducción literal al castellano, una piedra extraña. ¿Y a qué se refiere ese título? Pues al planeta Tierra. Y a que es realmente insólito que este grano de arena en el vasto universo se haya desarrollado vida. De hecho, en la misma web de Disney Plus tienen esta reseña. Y nuevamente, fijaros en la expresión. One Strange Rock, dicen allí, revela los giros mágicos del destino que han permitido que la vida prospere solo en la Tierra. Y con docenas de ejemplos, la serie relata una y otra vez la suerte que ha tenido este planeta para soportar la vida y las miles de desgracias que ha evitado por casualidad para no volver a ser otro planeta más carente de vida. Ahora es cierto, los guionistas de la serie solo afirman lo que permite la ortodoxia atea reinante. Pero lo que llama la atención una y otra vez en lo que ellos mismos cuentan es que hay demasiada suerte y demasiadas casualidades como para pensar que no hay algo más a tener en cuenta. Y es por eso que algunos cosmólogos y filósofos también hablan ahora de un universo antropocéntrico. Que en la enormidad del universo no puede ser casualidad que haya un rincón donde se den las condiciones singulares y precisas para que haya no solo vida, pero vida humana. Y estos argumentan, y con mucha ciencia detrás, que esto no puede ser producto del azar. Este planeta ha sido preparado para la vida humana por un Dios poderoso que desea entablar una relación con sus criaturas. ¿Qué ves cuando contemplas lo que te rodea? ¿Ves una naturaleza impersonal? ¿O ves algo que lleva la firma de su autor? Y si te ves pequeño, al contemplar una tormenta sobre el Mediterráneo, o al observar la inmensidad del universo en una noche oscura, piensa que el Dios que creó todo aquello es soberano y piensa en ti. Y eso merece nuestra alabanza. Oremos. Señor, en esta mañana queremos darte tantas gracias, no solo por crear este universo, sino por conducir y cuidar del universo. Gracias por tu palabra certera, por el cual tenemos conocimiento fiable de ti. Y gracias que quieres entablar una relación con nosotros.
Y gracias, sobre todo, que enviaste a Jesús, que Él se entregó a sí mismo para que esa relación sea una posibilidad. En su nombre te lo agradecemos. Amén.